Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. Sergio. Muy buenas noches, amigos de Cames, ¿cómo están? Qué gusto encontrarnos nuevamente con ustedes. Buenas noches, Judith. Bienvenida a nuestras primeras dos sesiones del curso de gestión integral de riesgos. Hoy inauguramos este curso. Aunque la programación dice de frente riesgo de mercado, en realidad esta es nuestra primera sesión de este nuevo curso que estamos empezando el día de hoy. Y pues vamos a iniciar el día de hoy con las generalidades, la introducción de riesgos y también el tema de riesgo operativo. Es un gusto siempre encontrarme con ustedes, es un gusto iniciar nuevamente cada curso que tenemos el éxito de estar acá con ustedes. Siempre es un gusto empezar algo nuevo con ustedes, así que este curso está yendo los días jueves, viernes y sábado, de 7 a 8 y de 9 a 10 de la noche. Nos vamos a estar encontrando. Yo le rogaría, por favor, en la medida de sus posibilidades y su disponibilidad de tiempo, que traten de continuar, que haya una continuación. Van a ser 52 sesiones. Deberíamos terminarlo el 27 de marzo, si no me equivoco. En realidad creo que se van a reducir algunas sesiones porque había una desprogramación, una descoordinación, pero vamos a juntar un poco el material y vamos a correr un poquito en algunas de las sesiones. Tenemos mucha sesión práctica en cuanto a la evaluación de créditos. Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy bachiller en economía. Mi especialización es la gestión de créditos, comercial, orientación financiera y de seguros. La idea de este curso, en realidad, como gestión integral de riesgos, no es formarnos en la idea de ser analistas de riesgos. En realidad es la idea de encontrar el camino para que la gestión en general, la gestión financiera, la gestión de nuestro trabajo, esté orientada permanentemente a una gestión integral de riesgos que nos permita tomar las mejores decisiones. Bajo estos dos objetivos principales que son la orientación al cliente, perdón, la orientación al cliente, ahí creo que está un poquito desenfocado, discúlpeme por favor, la orientación al cliente y la mitigación del riesgo. La mitigación del riesgo vista desde la perspectiva de realizar una mejor gestión, inclusive crediticia. Este curso nos va a llevar por todos los riesgos financieros que enfrenta el sistema financiero, las entidades financieras, nosotros como agentes del sistema financiero, y nos va a permitir tener una visión mucho más profunda de lo que normalmente tenemos a partir de nuestro trabajo exclusivamente o como gestores de crédito o como analistas de crédito o como asesores de crédito. También vamos a ver la visión de otras posiciones similares, porque es importante que trabajemos bajo una perspectiva integral, bajo una perspectiva holística. Y para dar inicio, porque nuestras dos sesiones son un poquito largas el día de hoy, quiero iniciar rápidamente presentándoles un artículo que hoy día encontré en la red de LinkedIn y que, fíjense, ya lo moví de acá de donde lo tenía ya pauteado, aunque está por acá. Estaba viendo contrastar unas informaciones que no encontraba y permíteme, en el chat tenemos una información, no hay nada, y quería mostrarles esto de acá, por ejemplo. Hay una experta que es María Belén Effield, que es directora gerente de MicroRate, que es una calificadora de riesgo que nos indica alarmantemente que de cada 10 créditos refinanciados por la pandemia del COVID-19, aproximadamente 3.6 no cumplirían con devolver el préstamo, estimó un informe regional que incluye al Perú en MicroRate. El 36% de los créditos reprogramados serán difíciles de recuperar. En el último semestre del 2020, el saldo de créditos reprogramados se redujo en todas las entidades del sistema financiero y en la cartera microfinanciera. Y en la cartera de microfinanciera se ubicó entre el 40 y 50% según la Superintendencia de Banca y Seguros. Al respecto, un referente benchmark de MicroRate a nivel regional estimó que aproximadamente el 36% de los créditos reprogramados o refinanciados serán difíciles de recuperar.
Cuando un cliente en 3 meses o en 6 meses no te pagó nada del crédito, por más afiliadas que le diste, es muy difícil que pueda pagarte. Entonces vemos complicada la recuperación de esos créditos reprogramados que alcanza aproximadamente el 36%. Es decir, de cada 10 créditos que tuvieron facilidades, en promedio 3.6 no podrán cumplir con sus pagos, consideró María Belén Efio, directora gerente de Microrrey. De acuerdo a la información de la Superintendencia de Banca y Seguros, el 1 de enero último, el saldo de reprogramados en las cajas municipales alcanza aproximadamente el 40% del total de las carteras de créditos. En junio estuvo en el 70%. En las cajas rurales se ubicó un poco menos del 50%, en junio fue de 68%, y en la financiera representó casi 50%, 170% en el mes de junio. En las EPIMES aproximadamente 52%, habiendo sido 63% en el mes de junio, mientras que en la banca los créditos reprogramados representan poco más del 20% del total de la cartera, habiendo sido en junio 32%. Aquí hay una lectura por hacer, que es importante que la hagamos y que nos convoque al tema netamente operativo, porque es eso hacia donde quiero apuntar al comentarles esta noticia, al comentarles estos estudios que se hacen. Porque muchas de estas reprogramaciones, y es algo en lo que yo vengo insistiendo en los diferentes cursos que tenemos a cargo acá, tienen que ver con el tema de la ausencia de la asesoría financiera durante el digamos, llamémosle así, la primera hora del COVID. Y ahorita lo vamos a continuar ampliando esto. Las fortalezas y riesgos. Para la directora de Microrrey, el Perú es un país de emprendedores y ahí radica la principal fortaleza del sistema microfinanciero local en comparación a otros países de la región. Otra fortaleza del sector es el sistema regulatorio especializado que entiende las particularidades del sector como la informalidad. Otra fortaleza es la capacidad de adaptación de los emprendedores para identificar las oportunidades de negocio. Entonces, esa característica del emprendedor peruano es muy dinámica. Intenta adaptarse, ser flexible y enfocarse a seguir generando el ingreso para sus familias, comentó Belén F. En las últimas décadas, los buenos indicadores macroeconómicos del Perú significaron un atractivo para los inversionistas. No obstante, para Belén Efio, ahora los agentes económicos se muestran preocupados porque consideran que las reglas en torno al desarrollo y desempeño económico no están claras. Según la especialista, poner topes a las tasas de interés es una evidente interferencia en la libre competencia del mercado. Esta medida del legislativo la considera un riesgo para el sistema financiero. Al sacar una ley se debe conocer la estructura de costos de la industria microfinanciera. No es lo mismo otorgar un crédito de consumo que prestar dinero a un microempresario que trabaja remotamente. En este último caso, el gasto operativo es mucho mayor. Otro riesgo que afronta el sistema microfinanciero es el sobreendeudamiento de la cartera, que en un contexto de desaceleración económica afecta los resultados financieros de las entidades del sector. Otro riesgo que vemos básicamente sería de contexto a nivel de microfinanzas, porque estamos en una crisis económica y no vemos claridad respecto a cuándo saldríamos de esto. La incertidumbre se acrecienta. ¿Qué recomendaciones nos muestra? Con el fin de fortalecer el sector microfinanciero y también ayudar a los emprendedores que en su mayoría se han visto afectados sus negocios por la pandemia, Belén Efio recomendó entender la estructura de costos de los créditos dirigidos a los microempresarios. También recomendó conocer la capacidad productiva y de pago de los clientes y sus negocios, es decir, conocer bien al cliente. Esto implica saber su capacidad de pago sin sobreendeudarlo. Lo anterior se complementa con fijar una tasa de interés adecuada para los créditos del microemprendedor que le permita cumplir con los compromisos con las entidades del sector. Para Belén Efio, mantener fuerte el sistema microfinanciero y a la vez que ayude al emprendedor pasa por la transparencia tripartita entre gobierno, entidades financieras y el mismo microempresario. Entonces, para nosotros, nuevamente, transparencia en la cifra, transparencia en la cifra. Conocer bien al cliente, conocer sus márgenes de negocio y llegar a un punto en el cual el emprendedor pueda pagar la tasa de interés que le proponga la entidad financiera. Ser transparente también es algo fundamental a nivel de la industria en general para que se pueda entender bien cuál es la problemática en sí, explicó. Por último, según la ejecutiva, al gobierno le falta transparencia y comunicación oportuna y eficaz para convencer a los microempresarios de formalizarse y de los beneficios que la formalización otorga. Muy interesante el artículo. Y como les digo siempre, lo importante es poder, primero, leer entre líneas. Segundo, interpretar lo que nos dice y llegar a los fondos que nos interesan por el sector en el que nos desarrollamos. Básicamente, el sistema financiero o el sistema
económico está basado en el Perú precisamente por los emprendedores. Y los emprendedores son, por lo menos, sin considerar, sin decir que el 70% del negociante en el Perú, de los negociantes en el Perú son informales. El sector microempresarial es muy importante y es el que sostiene muchas de las economías de estas empresas, por ejemplo, microfinancieras, que al tener problemas, por ejemplo, con las medidas muy populistas de la fijación de tasas, el congelamiento de intereses, es súper complicado que puedan sostener estructuras de costos que son complicadas, porque hoy en día, sobre todo, hay muchos problemas de traslados, de llegar directamente hasta el cliente, los sobrecostos se están imponiendo, entonces es problemático decirle, ¿sabes qué? Trata de ganar menos. Lo que yo sí, y es algo que vengo sosteniendo desde el comienzo, cuando comenzamos a tratar este tema respecto a las reprogramaciones y refinanciaciones, que hay dos aspectos fundamentales que se unen en uno solo en realidad. Primero, yo creo que mucho de este problema pasa por la mejora en la atención al cliente. El cliente reclama que tiene un producto que está pagando a una tasa de interés bastante cara, pero reclama no necesariamente el precio, el costo de ese producto financiero. En realidad yo creo que lo pasa por reclamar por un mejor servicio. Entonces, la respuesta, yo creo, oportuna, que debe salir de nosotros mismos en forma individual, inicialmente, y también en forma corporativa por parte de nuestras instituciones financieras, es decir, el cliente. ¿Sabes qué? Esto cuesta porque vale lo que cuesta. Es decir, si yo no puedo bajar el costo del crédito que te estoy ofreciendo, lo que sí puedo hacer es mejorar mi servicio. Y esa mejora de servicio debe traducirse en resultados efectivos, en resultados medibles, cuantificables, que el cliente entienda que ayer bajaron sus ventas, pero gracias a que tiene un buen asesor de créditos es que sus ventas se pueden ir recuperando o que puede paliar esta crisis con una buena asesoría crediticia de parte de sus asesores de crédito de la institución con la que normalmente trabaja, que no lo abandonaron, que no se sintieron solos cuando más necesitaba que alguien venga y les diga, mira, no, tranquilo, no te preocupes, vamos a hacer esto, vamos a tomar esta decisión, vamos a hacerlo de acá, vamos a vender por este sitio, vamos a reducir de repente personal por acá, vamos a incrementar este tipo de producto, vamos a bajar algún margen de ganancia para... y son decisiones que deben estar basadas en algo que menciona clara y fuertemente este artículo, en que debes conocer a tu cliente. Si tú no tienes el conocimiento preciso de tu cliente y el negocio que desarrolla tu cliente, difícilmente vas a servirle al cliente para salir de sus problemas. Vamos a Rosa, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ponernos en esta situación. El cliente, y algo así totalmente claro y transparente como amerita la situación pandémica, la emergencia en la que vivimos. El cliente no debe saber, no tiene por qué saber, ojo, porque no es financista, que es un TIR, que es un BAN, que es un flujo de caja, que es un análisis, no tiene por qué saberlo. Porque para eso está pagando una tasa de interés, un crédito que no es barato. No es barato. ¿Ok? Entonces, a partir de esa premisa, tú debes entrar con toda la fuerza que tu posición como asesor de créditos te da para poder asesorar al cliente y éste pueda salir y se sienta en confianza de que si él sabe de papas, de cebollas, de arroz, de azúcar, de aceite, de leche, porque es abarrotero, es el rey de la papa, es el rey de la cebolla, de eso solamente debe preocuparse, porque tiene a su lado a un asesor de créditos que le va a ayudar a revertir ese mal momento. Esa es nuestra labor. Juan Carlos, ¿pero qué tiene que ver con la mitigación de riesgos eso? Tiene todo que ver. Tiene todo que ver. Porque existen, para mí, fundamentalmente, he encontrado algunas cosas que un poco contradicen lo que yo pienso respecto a esto. Pero fíjense ustedes, ¿qué es lo que está cundiendo en este momento en la gente? En ustedes mismos, en nosotros mismos. ¿Con qué nos levantamos todos los días? Con la incertidumbre de no saber qué va a pasar posiblemente. Me voy a contagiar, me voy a enfermar, de repente voy a morir. ¿Qué va a pasar con mi familia?
O de repente no soy tan extremista, no soy tan negativo y al contrario, no, me preocupa, no, si me estoy cuidando no me preocupa la enfermedad, perfecto. Pero me preocupa mi negocio. ¿Con qué dinero voy a solventar los gastos de mi casa? Yo sé qué hacer, mi negocio está bajando. Pero sabe que puede marcar y llamar a Rosa, puede llamar a Judith, puede llamar al señor Pereira, que son sus asesores de crédito, y le van a ayudar a tomar decisiones que le ayuden a salir del problema. Es por ello que parte importante, importante de una gestión integral de riesgos es el conocer al cliente y hablarle con transparencia. Decirle, ¿sabes qué? Mira, si hoy en día estamos perdiendo porque disminuyen tus ventas, tal vez sea necesario perder un poco más. Y fíjate en qué contexto el perder termina significando una ganancia. Porque vamos, de repente debemos bajar un poquito los precios, marginar o ganar menos en el margen de ventas por cada producto, pero eso va a hacer que incrementemos aquello que se había deteriorado, que es la rotación de tus inventarios. Entonces ya no vamos a ganar por vender un producto, vamos a ganar por vender 100, 10, 1000 productos. Estrategias. Estrategias. ¿Y de dónde vas a sacar esa información? Del flujo de caja. ¿De dónde vas a poder determinar qué hacer o no hacer? Un análisis de sensibilidad que te vendría pelo a pelo en estas circunstancias. Todo es susceptible a ser medido. Y yo cuando les hablaba, nos levantamos con qué? Nos levantamos con incertidumbre. Pero las incertidumbres las podemos reducir. Porque, vamos, no podemos medir una incertidumbre. No puedo decir, ¿cuánto puedo ver yo si me contagio o no me contagio el día de hoy porque salgo? No lo podemos medir. Puede que no te contagies, puede que sí. Y en ese puede que sí o puede que no es algo que no podemos cuantificar, medir. Pero sí podemos cuantificar los riesgos. Cuantificar, medir, cuantificar, gestionar y administrar los riesgos. Al tener el control sobre esos riesgos, que no van a desaparecer porque existen los riesgos, lo que vamos a sí poder hacer, y lo vamos a ver hoy día en las 3 dimensiones de la gestión integral de riesgos, es que podemos disminuir el impacto. ¿Qué cosa? Uno de los parámetros, la exposición, la severidad. La exposición va a estar ahí. Lo que podemos disminuir es la severidad. ¿Qué viene a hacer la severidad? Es la cuantía de la pérdida. Y al disminuir esa pérdida también estaríamos disminuyendo esa incertidumbre que no nos deja tranquilos. ¿Ok? Interesante artículo de la señora Belén Efio, y se los comparto con mucho gusto porque es importante que tengamos información siempre a la mano. Alguien nos pregunta, el cliente nos va a preguntar, oye, ¿cómo está esto? ¿Qué está pasando? Señorita, ¿me puede contar cómo va el tema de las reprogramaciones? ¿Cuánto se hizo en junio? Aquí hay datos. ¿Cuánto se ha hecho ahora en enero o a fines del 2020? Aquí hay datos. Y son importantes porque te dejan en una posición de que el cliente va a confiar siempre en ti porque tienes a la mano información que le puedes brindar. Cristian, ¿cómo estás? Leonel, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Ok? La gestión integral de riesgo financiero lo iniciamos el día de hoy y les decía al inicio que el objetivo de este curso no es formarlos a ustedes como analistas de riesgo. No. Para eso vamos a preparar un curso totalmente expedito para hacer la formación de analistas de riesgos. ¿Ok? Esto es una visión general de una gestión integral de riesgos abocada o consensuada con nuestra labor como agentes del sistema financiero en general, como gestores de créditos, como analistas de créditos, como asesores de créditos, como gestores de cobranza en algún momento, como jefes de operaciones o analistas o plataforma, o cajeros inclusive, porque toda la gestión de nuestro papel como agentes del sistema financiero tiene un matiz de riesgos que es permanente y que nos lleva a buscar tomar las mejores decisiones. Objetivos primarios. Vamos a sentar siempre al inicio de cada clase estos objetivos primarios. Orientación al cliente y mitigación de riesgos.
Objetivos secundarios, encontrar un buen criterio y manejar nuestro mejor sentido común. ¿A partir de dónde? De identificar un FODA personal que nos permita trabajar con nuestras fortalezas, mejorar esas debilidades. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Mejorar esas debilidades, encontrar las oportunidades y rebatir las amenazas que podamos tener. ¿Ok? Esta es nuestra primera unidad en la gestión de riesgos, es la gestión integral de riesgos, y vamos a trabajar el día de hoy estos temitas. ¿Ok? Tenemos la administración integral de riesgos, que tiene que ver con la gestión, en realidad, con la GIR, con la gestión integral de riesgos, que dice identificar, medir, monitorear y mitigar los riesgos. Y a nivel global, la exposición de la entidad financiera, que lo vamos a ver a través de los acuerdos internacionales Basilea 1, 2 y 3, que nos llevan a una buena toma de decisiones y a maximizar las rentabilidades de las entidades financieras a nivel global a partir de un requerimiento de capital que permita, a nivel patrimonial, que permita asumir, enfrentar y sostener las pérdidas que ocasionan estos riesgos y poder mantener lo que vamos a ver hacia el final de la segunda conferencia del día de hoy, que es la continuidad del negocio. ¿Ok? ¿Qué es el riesgo financiero? El riesgo financiero es la probabilidad de un evento adverso y sus consecuencias. ¿Ok? Las consecuencias pueden ser positivas o negativas. Nuestra bandera de trabajo es tomar decisiones, buenas decisiones, para que las consecuencias de estas decisiones sean siempre las positivas. Es decir, debemos buscar tomar buenas decisiones, pero una buena toma de decisiones va a pasar por algo que es fundamental, el conocimiento. Si tú no conoces un tema, posiblemente las decisiones buenas o malas que tomen van a ser sin un sustento, sin una espalda que te cubra la posibilidad de no cometer errores. Y estos errores te pueden llevar a pérdidas serias, severas. Y no necesariamente se cometen los errores por mala intención. Se pueden cometer errores más por desconocimiento. Entonces, lo importante es que vayamos sumando, cultivando, incrementando nuestro bagaje de conocimientos para que podamos enfrentar situaciones con total claridad. El riesgo financiero se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias financieras negativas para la organización. En otro caso, en otro tema, o otra forma de decirlo es que nos genere pérdidas, que le genere pérdidas a la institución, a la organización. El riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión, debido a los cambios producidos en el sector en que se opera, a la imposibilidad de evolución del capital, riesgo crediticio. Decía, producir el rendimiento de una inversión debido a los cambios producidos en el sector que se opera, riesgo de mercado. Debido a los cambios producidos en el sector, a la imposibilidad de evolución de capital, riesgo de crédito por una de las partes y a la inestabilidad de los mercados financieros. Por ejemplo, ahí se involucra el tema del riesgo cambiario. La administración de riesgos financieros consiste en calcular el efecto potencial de un riesgo y su grado de exposición. Es decir, determinar claramente la severidad, o sea, la pérdida que voy a tener y el grado de exposición que tiene que ver con el capital expuesto, sea por créditos, crediticio, sea por capitales, liquidez propiamente dicho, que involucra el riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo de tipo de cambio, que involucre la reputación de la entidad financiera, riesgos reputacionales, o que involucre errores cometidos por la mano propia humana, que tiene que ver con los riesgos operativos, que es el riesgo que vamos a tocar el día de hoy. Este cálculo no es una tarea fácil, pues un determinado riesgo puede desencadenar muchísimos efectos. Es decir, hay que tener muy en cuenta que un riesgo que puede desencadenar muchos efectos, estos muchos efectos podrían ocasionar grandes pérdidas. Lo que tiene por objetivo la mitigación de riesgo es reducir al mínimo posible la magnitud de estas pérdidas. ¿Ok? La gestión del riesgo, la gestión integral de riesgos en las entidades financieras tiene diversos roles, diversas responsabilidades al interior de los funcionarios de las entidades financieras. Quien lleva a la cabeza esta gestión integral de riesgos en cualquier entidad financiera es la dirección ejecutiva. Porque es el ente de donde emanan las políticas de crédito, donde emanan las políticas de cobranza, donde emanan las políticas de riesgos.
desde donde se determina el nivel de aversión o el nivel de apetito por el riesgo de una entidad financiera. Es la que maneja totalmente. Y pasando por diversos estamentos, porque en cada función, en cada puesto de la entidad financiera existe nivel de manejo y de gestión de riesgos, siempre va a terminar en una función principal de la auditoría externa en el risk management, en la gerencia del riesgo. La auditoría interna es esencial en la gestión de riesgos. El rol de la auditoría interna permite asegurar el objetivo que persigue la alta dirección, que es el cumplimiento de las políticas y llegar a los objetivos comerciales, financieros, a la rentabilidad que requiere la entidad financiera. Además, garantiza información sobre la efectividad de las actividades del proceso de gestión de riesgos. De esta forma, la organización se asegura que los riesgos claves están siendo gestionados apropiadamente y que el sistema de control interno está siendo operado efectivamente. Aquí tengo, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, de un control, de un procedimiento, de un manejo de control interno, de un programa de control interno exitoso del grupo BBVA a nivel global, que es un programa de control interno denominado las 3 líneas de defensa. Estas 3 líneas de defensa parten de la primera línea de defensa, que son las diferentes unidades de negocio, aquellos que están en permanente contacto con el cliente, los que realizan totalmente la parte operativa. ¿Ok? Es la primera línea de defensa. La segunda vienen a ser los órganos de control, las oficinas de auditoría interna, las oficinas de riesgo, las jefaturas que controlan lo que hacen cada una de esas unidades de negocio. Y encima de ellas, y aquí es donde llega el rol y responsabilidad importante de la auditoría interna en este modelo de control interno, que es la interna, la audit, que es la unidad de auditoría interna que gestiona el control sobre todos los estamentos, sobre todas las funcionalidades, tanto internas, externas y tercerizadas de la institución. Con esto, por ejemplo, el grupo BBVA se asegura de que si alguien se resfría y estornuda en el Banco Continental de Perú, en el Bancomer de México, que también es del mismo grupo BBVA, le dicen salud. Explicado, y lo vamos a ver en detalle durante el desarrollo de este curso, este modelo de las 3 líneas de defensa permite que el internal audit tenga injerencia sobre las decisiones en todas las áreas del negocio. Desde lo más sencillo, desde inclusive involucrarse en la vida personal del trabajador. No en un aspecto invasivo, sino más bien en un aspecto preventivo más que de control, o de un control preventivo, para evitar que el funcionario caiga en error y cometa situaciones adversas a las políticas establecidas. Hace muchos años trabajé con un auditor, una persona mayor ya, don Julio Barrena, que me decía siempre, mira, cuando yo estaba empezando recién en las microfinanzas, y me decía, mira, tú vas a llegar a posiciones que definitivamente tienes que ir avanzando en el transcurso del desarrollo de tu carrera profesional. Zoila, muy buenas noches, bienvenida. Entonces, tú preocúpate por mantener ese cumplimiento siempre acorde con el desarrollo de tu trabajo. Lo que yo planteo, me decía él, desde el área de auditoría interna, era la caja de Paita, es tener una auditoría preventiva, donde estar permanentemente con los funcionarios para decirle, tranquilo, mira, la norma te dice esto, tienes que hacer esto, lo otro, lo de acá. No llegar cuando el funcionario, muchas veces por desconocimiento o por aquella tiranía permanente que es la tiranía del cumplimiento de metas, sueltas algunas normas y dejas de cumplirlas. Y entonces viene auditoría interna, ya no preventiva, sino represiva, viene a castigar aquello que has hecho mal. No es la política que debería seguirse, porque lo preventivo asegura, primero, el no cometer errores, pero hay algo muy importante que asegura una gestión de riesgos o una gestión de auditoría interna preventiva, es minimizar las pérdidas por el incumplimiento normativo. Si podrías perder 10, de repente con un mejor control preventivo, podrías estar perdiendo 3 o 4. Eso es lo importante de modelos exitosos de control interno, que permiten que el funcionario no tenga, o si las tiene son mínimas, las posibilidades de cometer errores que lleven a generar posibilidades de pérdida para el negocio
de la institución en la que están laborando. Es importantísimo. Este modelo de las 3 líneas de defensa lo vamos a ver en unas 5 o 6 sesiones, tal vez 8 sesiones más. ¿Okay? La gestión integral de riesgos tiene 2 temas. Uno que son los objetivos y hasta dónde debe llegar, que es la gestión integral de riesgos, y también una determinada importancia. Ojo con el examen, por favor. La gestión integral de riesgo consiste básicamente en detectar oportunamente los diversos riesgos que pueden afectar a la empresa para que de esta forma se puedan generar estrategias que se anticipen a ello. Una de las prácticas exitosas para mí en la gestión integral de riesgos es el trabajo bajo escenarios. Por ejemplo, en el caso de nosotros como analistas de crédito, un trabajo bajo escenarios, ¿dónde lo vamos a encontrar? En que dentro de una evaluación objetiva que va a determinar la capacidad de pago, vamos a analizar la parte dinámica, que es el estado de ganancias y pérdidas, que es para un periodo que estamos evaluando, y esto lo vamos a proyectar de acuerdo al posible cronograma que está solicitando el crédito, que está solicitando el cliente. Entonces vamos a proyectarlo y este estado de pérdidas y ganancias se convierte en un flujo de caja, donde el saldo final se convierte en el saldo inicial del siguiente periodo. Gerencias o determina la gestión que se, y así sucesivamente para cada uno de los periodos, de acuerdo al número de cuotas que estás planteando esta operación de créditos. Pero ahí no queda todo, porque dice generar estrategias que se anticipen a ellos, y es lo que viene a la cabeza el decir de trabajo bajo escenarios, porque a este flujo de caja que estás armando le involucras un tema que es fundamental, de verdad, chicos. De verdad, es exitosísimo esto. Muchas veces, yo quiero insistir en eso porque muchas veces lo dejamos pasar. Y les aseguro que muchos de los problemas que hemos tenido, que pueden haber tenido ustedes con sus clientes a raíz de esta pandemia, se podían haber anticipado, se podían haber previsto con un buen flujo de caja primero y segundo, un buen análisis de sensibilidad. ¿Qué es básicamente ese análisis de sensibilidad? Es pensar en ¿qué pasaría si? Muchos dicen, yo no tenía una varita mágica, una bola de cristal para saber que iba a venir una pandemia y nos iba a poner las cosas color de hormiga. No, ¿verdad? No la teníamos. Pero si hubieras trabajado ordenadamente, si hubieras trabajado bajo lo que ahora estamos incidiendo con tanta insistencia, que es el trabajo con un buen flujo de caja, un análisis de sensibilidad, porque el análisis de sensibilidad te permite decir qué pasaría si incrementamos tanto por ciento las ventas, disminuyamos tanto por ciento el pago de personal, sabemos que tal mes tienes que pagar CTS o gratificaciones o beneficios sociales a gente que sabes que en tal tiempo van a salir del trabajo. Con ese análisis de sensibilidad te permitiría trabajar en generar esas estrategias que dice acerca de la gestión integral de riesgos que se anticipen a esto, que puedas mitigar esas pérdidas, que puedas disminuir las pérdidas que te pueden ocasionar situaciones como las que vivimos ahorita con la pandemia. ¿Cuál es la importancia de la gestión integral de riesgos? Que sea cual sea la naturaleza del negocio de la empresa va a estar expuesta permanentemente a riesgos. Y saben dónde recae ¿cómo les puedo decir? Esta etiqueta de decir que todo va a estar sujeto a riesgos, porque la gestión de cualquier situación de la empresa, de cualquier parte del negocio de la empresa, sea cual sea el giro del negocio de la empresa, puede ser nuestras empresas financieras, puede ser una empresa industrial, una empresa totalmente comercial, recae en que la gestión de las empresas está desarrollada por nosotros, que somos seres humanos. Y el ser humano está sujeto a la prueba y error, está sujeto al riesgo de cometer algún tipo de error. Entonces, sea cual sea la naturaleza de la empresa, está expuesta a numerosos riesgos. La gestión de estos comienza detectando los posibles peligros, y aquí es donde comenzamos a ver las 3 dimensiones de la gestión integral de riesgos. La gestión de los riesgos, comienza detectando los posibles peligros a los que se expone la empresa, para después adoptar las medidas oportunas e implantar los procesos necesarios para minimizar o eliminar estos peligros, que en realidad tienen que ver con las pérdidas. ¿Y por qué hago este hincapié? ¿Por qué hago esta atingencia o le pongo mayor énfasis a esto? Porque los riesgos se pueden mitigar, pero no se pueden eliminar. Los riesgos van a existir.
Si alguien le viene a contar el cuento de que existe riesgo cero, de verdad, apártense esa persona porque les está contando, les está charlataneando. Yo hablo bastante, ¿eh? Hablo bastante y también me gusta escucharme. Sí, por eso tengo los audífonos acá. Me gusta escucharme, pero jamás voy a charlatanear con algunas cosas. ¿Ok? Y bajo esa perspectiva y aprovechando ese momento de llamado a la conciencia hacia mí precisamente, es que les dejo siempre la oportunidad de que ustedes, por ejemplo, aquí a través del chat, me pueden escribir. El chat saben que pueden mandar o mensaje para todos o mensaje exclusivo para mí. O a través del Facebook Live ponerme un mensaje. O escribirme al correo jpereiragil, Pereira con Y, G-I-L al final, jpereiragil, @gmail.com. O al final también les voy a dar mi número de celular para que me puedan escribir por WhatsApp. De verdad, ahorita me estoy acordando que estoy en deuda con alguien que me pidió un favor ahí de la clase de antes de ayer. Hoy día me ha vuelto a escribir. María creo que se llama, voy a tratar de darle respuesta de aquí en el intermedio que tenemos. Entonces siempre voy a estar a sus órdenes para poder absolver sus dudas, para poder responder a alguna inquietud que tengan, de verdad, con toda confianza, con toda confianza. Y aquello que de repente no puedo saber, porque no podemos saber todo tampoco, encontraremos la manera de solucionarlo. ¿Ok? Siempre conmigo van a tener la oportunidad de poder confiar en que vamos a encontrar alguna solución, porque es importante. Fíjense ustedes desde qué perspectiva siempre veo yo la vida. Y sobre todo el tema relacionado a la evaluación crediticia, sobre todo el tema relacionado al tema de los riesgos. Hay problemas que a veces que no encontramos la salida. Y porque no conocemos otras experiencias, porque no le hemos preguntado a alguien que tiene un poquito más de tiempo de trabajo en esto. Entonces a veces nos ahogamos en un vaso de agua y no salimos del problema y dejamos que ese problema termine convirtiéndose en una espada de Damocles. ¿Saben esa historia de la espada de Damocles? Es sencilla. Damocles se puso una espada aquí y cada vez que medio respiraba fuerte, la espada le hincaba en la cabeza y en algún momento le podía atravesar. Esas espadas de Damocles a veces nosotros mismos nos la creamos cuando por miedo, por desconocimiento, por timidez, por muchas cosas, no pedimos ayuda y dejamos situaciones que en algún momento van a tener que estallar y que en algún momento nos están gestionando, nos están causando este problema. ¿Ok? Esas son las espadas de Damocles que nosotros mismos podemos crear si es que no salimos. A veces hay gente que ha tenido el mismo problema inconveniente con nosotros y no lo han resuelto exitosamente. Péguense a ellos. Trabajen en equipo. Oye, ayúdame. Tengo este inconveniente. Pero ya les di mi correo, ya les voy a dar mi teléfono también más tarde. Igualmente, estoy siempre a sus órdenes. Dentro de los objetivos y alcances de la gestión integral de riesgos, es importante determinar que la gestión integral de riesgos se desarrolla bajo 3 dimensiones. La primera es la prevención de la ocurrencia de un evento que genere pérdidas a través de una mejor preparación. ¿Ok? Permítanme, por favor. Discúlpenme. Mis disculpas, por favor. 3 dimensiones para la gestión integral de riesgos. Primero, la prevención. Nosotros sabemos que existen los riesgos. Los riesgos no se eliminan. No se eliminan. ¿Ok? Los riesgos no se eliminan, pero se pueden mitigar. ¿Qué es lo que vamos a disminuir o podemos eliminar? Son las pérdidas ocasionadas a partir de la ocurrencia de un evento que nos genere precisamente estas pérdidas. Pero lo que podemos hacer, sí, bajo la primera dimensión de la gestión integral de riesgos, es la prevención. Sabemos que podemos tener pérdidas por riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo de tipo de cambio, riesgo de reputacional, riesgos operativos. A partir de ello es que prevenimos esa ocurrencia. Y esa prevención, la prevención de esas ocurrencias, perdón, la prevención de esas ocurrencias, Luis, en este momento se está generando un riesgo financiero por los propios bancos, quienes brindan créditos a varias personas quienes no tienen trabajo o lo pueden perder por la pandemia. Efectivamente, Luis, pero ten en cuenta algo que es muy importante. A ver, discúlpame si no te pregunté si podía hacerlo público
tu inquietud, pero lo estoy haciendo. Buenas noches. En este momento se está generando un riesgo financiero por los propios bancos, quienes brindan créditos a varias personas quienes no tienen trabajo o lo pueden perder por la pandemia. Déjame decirte que aquí hay una responsabilidad. Me voy a convertir tal vez, y de repente puedo sonar antipático, Luis, y te pido disculpas por ello, en una especie de abogado del diablo. ¿Ok? La entidad financiera debe cumplir metas. Para el cumplimiento de sus metas nos tiene a nosotros que somos, digamos, los operativos, los que salimos a buscar la colocación de estos créditos. Es responsabilidad del funcionario identificar a quién sí y a quién no. A quién sí se le puede otorgar un crédito y a quién no se le puede otorgar un crédito. ¿Ok? Y si no estuviste, creo, al comienzo, cuando estábamos leyendo el artículo que nos presentaba Belén Efio, que nos indicaba precisamente los mayores riesgos no están necesariamente en la banca de consumo, porque en la banca de consumo, para trabajadores dependientes, sabemos que trabaja o no trabaja. Y en una gestión de evaluación crediticia sabemos si ese cliente, si ese posible cliente va a continuar o no va a continuar trabajando, si está nombrado o no está nombrado, si tiene un contrato que se lo renuevan cada 3 meses, 6 meses o un año. Y dependiendo si son estos contratos, hace cuánto tiempo tiene esos contratos. Si tiene una función CAS, no te preocupes, no era contundente respecto a lo que estás comentando, si no estuviste en la primera parte, no es relevante el que hayas estado, no, tranquilo, no te preocupes. Lo que quiero explicarte es que para una evaluación de un crédito para un dependiente, tienes muchas mayores herramientas de juicio para determinar si otorgas o no otorgas el crédito. Para un negociante, va a tener que basarse primordialmente en 2 evaluaciones, que es la objetiva y la subjetiva. Y mucho de esta evaluación objetiva va a tener que ver con los antecedentes de este cliente. Antecedentes en el manejo del negocio, en la parte objetiva. Y en la parte subjetiva, por ejemplo, sus antecedentes crediticios y la continuidad que puede tener en este negocio. Es decir, con lo cual quiero responderte esta inquietud, que me parece totalmente válida de tu parte, es que el otorgamiento de un crédito no se va a basar, salvo que alguien esté cometiendo un fraude, porque tiene que ver mucho el tema de honorabilidad y ética de parte de los funcionarios, en que yo no puedo otorgarle el crédito a alguien que sé que va a perder su trabajo. Y fíjate que hay un grueso de personas que lo perdieron, o que entraron, por ejemplo, en esto de las suspensiones perfectas, o que simplemente dejaron de trabajar y les dieron su liquidez, y hoy en día ya estamos a casi un año, estamos que a 11 meses, creo ya, de haberse iniciado la pandemia, ¿ok? Y hay gente que desde el 18 de marzo salieron de sus trabajos y recibieron una liquidación y se convirtieron en emprendedores. Ese es un grupo grueso de gente a la que se puede dar acceso al sistema financiero, con las evaluaciones respectivas, ojo. Por ejemplo, y es lo que veníamos hablando ahorita, las 3 dimensiones. Primero, la prevención. ¿Cuál sería tu mejor prevención en este caso, por ejemplo, Luis? El evaluar mejor, el saber que es un cliente que podría perder su trabajo. Y fíjate, por ejemplo, leíamos hace una semana más o menos un reporte que nos brindaba esta revista Microfinanzas acerca de los sectores de mayor riesgo post-COVID. Si gusta, Luis, lo tengo, ese artículo, te lo puedo compartir, no hay ningún problema. Como el que también hoy día hemos leído temprano, tú no estuviste, también te lo puedo compartir. jpereiragil@gmail.com, Pereira con Y-G-I-L al final, donde nos muestran esos sectores hacia donde podemos apuntar. Con lo que te quiero decir es lo siguiente. El otorgamiento de créditos debe pasar necesariamente por una evaluación, primero. Segundo, hoy en día, de verdad que es una excusa muy, ¿cómo te puedo decir? Muy laxa, muy simple, el decir, no, es que yo no sabía y por eso No. Hoy en día, donde tienes acceso a la información en línea, hoy en día donde tienes el WhatsApp, hoy en día donde tienes los mensajes instantáneos, donde tienes la llamada telefónica a un jefe de personal para decirle, oye, ¿qué tal? ¿Cómo va tu negocio, esta persona? ¿Va a continuar? ¿Me está solicitando un crédito? ¿Tú crees que es oportuno otorgarlo? Y el jefe de personal te va a decir, ¿sabes qué? A mí me están sacando y estamos sacando a 50 personas de la empresa, entre ellas esta persona que se está solicitando el crédito. ¿Por qué? Porque hay otro punto que se llama endeudamiento responsable,
que lo vamos a ver más adelante cuando veamos la evaluación crediticia en sí misma, que determina que el cliente también debe ser totalmente responsable de los actos que va a cometer. Si sabe que va a salir de un trabajo, no creo que debería solicitar el crédito, por un tema hasta de conciencia. ¿Ok? Si sabe que su negocio no está yendo bien, también la evaluación crediticia te permite buscar referencias del cliente, referencias del sector en que se está desenvolviendo el negocio del cliente. Hoy en día, caer en un juego de que le están dando a alguien que no coloca, que no se sabe si va a continuar en el trabajo, podría resultar una situación que no está acorde, primero, con el tema de información. Segundo, que tendría que ser algo totalmente fraudulento para que tenga éxito, porque tendría que pasar necesariamente, como lo dice tu manual, como lo dice el reglamento, como lo dice el libro Coquito de evaluación crediticia, tendría que pasar por un comité de crédito que sea colegiado y que se haga las preguntas pertinentes para poder otorgar o no un crédito. Sí le entiendo, pero si ese riesgo de perder el trabajo está latente y aún el banco brinda el crédito, la misma entidad generaría su riesgo salvo que esté utilizando el apoyo o rescate del Estado. Yo creo que ahí estás mezclando un poquito todo. ¿Por qué? Porque el rescate del Estado se ha dado a través de los créditos reactiva, FAE y últimamente con el tema del bono COFIE COVID-19. ¿Ok? Pero eso tiene que ver necesariamente con temas estrictamente comerciales, o sea, créditos dedicados en términos o de capital de trabajo o de activo fijo, es decir, dirigidos a comercio. Si hablamos de los créditos donde existe el peligro latente de que saquen de trabajo a un trabajador, sí tiene que ver con un carácter de crédito dependiente, ¿ok? Que a partir de convertirse en dependiente, primero va a requerir documentación que sustente, contrato de trabajo o nombramientos, en muchos de los casos, si se trata de alguna empresa que sí genera un nombramiento para los trabajadores de sus empresas, y estoy hablando del ámbito privado. La necesidad de contrastar información con jefes de personal, con sus jefaturas inmediatas, donde te digan, no, ¿sabes qué? Sí, su trabajo, él es uno de los mejores funcionarios, es más, tiene un contrato, es más, trabaja en contrato y el último contrato que tiene es de 12 meses. Lo acaban de firmar. Lo acaban de firmar. ¿Ok? Entonces, la medición de tu riesgo va a ser a partir de la durabilidad de ese contrato. Y es más, no otorgas el crédito porque ahorita tiene un contrato de 12 meses, sino porque en esta empresa tiene ya 10 años trabajando y le vienen renovando sus contratos, para lo cual su expediente deben estar con copia de los contratos anteriores. Lo que quiero que más o menos se entienda ahí por ese lado, Luis, es que la evaluación crediticia, siendo integral, debe cubrir todas aquellas rendijas por donde la luz se puede escapar. Si quieres total oscuridad, cubres todos los huequitos. Si quieres que un globo no pierda el aire, tienes que tapar esos huequitos de aire. Si quieres que el aire acondicionado de tu auto no se escape, tienes que cerrar las ventanas. Entonces, no es responsabilidad exclusiva de la entidad financiera. Es más, yo me atrevería a decir, y siendo, como te decía al comienzo, abogado del diablo, yo quiero creer en la honorabilidad del funcionario de créditos. Entonces yo me pongo en la situación de que podría ocurrir esto si es que hay fraude de parte del cliente. Si fraguó papeles, firmas, documentos que acrediten algo que realmente no lo tiene. Primero, por un tema de fraude. Confiando siempre en la honorabilidad del analista de crédito y de su comité de crédito, es que si sucede esto, podría pasar por un tema de que el analista de crédito fue muy laxo en su evaluación. Y hoy en día ya no es solamente, sí es nuestro objetivo principal la orientación al cliente, pero la orientación al cliente en la medida que veamos por un término de ganar-ganar. Que el cliente salga satisfecho porque obtiene un crédito, pero que ese crédito es beneficioso para él. No solamente porque le provee el financiamiento que estaba pidiendo, sino que no se termina convirtiendo en una carga que le pueda hacer perder situaciones más adelante. Y es más, en el extremo caso, habida cuenta de lo que está sucediendo hoy en día, de repente es necesario pedir garantías adicionales o que este crédito sea yendo por un aval, que no se han cruzado los avales, por ejemplo, o que de repente debido al monto que te están solicitando generes, por ejemplo, una hipoteca o una prenda industrial, una prenda mobiliaria.
Hay tantas formas de cobertura de esos riesgos hoy en día que ya no es, por ejemplo, lo que sucedía, y es un caso típico, el que tú me presentas, sucedía hace muchísimos años con la banca de consumo, Banco de Trabajo, Banco Solventa, por ejemplo. Es más, yo he sido promotor de crédito del Banco Solventa, del Banco de Trabajo. Salías a la puerta y buscabas, señor, ¿quiere crédito? Venga, venga, firme acá, tiene aquí su DNI y sacabas copia. Mañana me trae su recibo del uso de agua. Y se iba con su crédito. Se iba con su crédito, señor. ¿Entiende? ¿Ok? ¿Estamos ahí? No, con todo gusto, no hay nada que agradecer, Luis. Al contrario, me permites explayar temas que, fíjate, tienen que ver con lo que estamos viendo respecto a los objetivos de alcances de una gestión integral de riesgos, porque hablábamos de esa primera dimensión, que es la prevención. Sé que existe el riesgo. Sé que si sigo caminando al borde del abismo, me puedo caer. Entonces, mi primera dimensión del riesgo es prevenir eso, no camino al borde. La segunda dimensión es la mitigación. Ya, pasó esto, ¿cómo mitigo, cómo soporto, cómo aguanto para que los efectos no sean tan grandes? Los efectos causados por este desastre, por este riesgo, el cual enfrenté y no previne totalmente. De todas maneras me avasalló. Y la tercera dimensión es evitar la existencia de riesgo en el largo plazo. O sea, si hoy en día ya me afectó, ya me generó pérdidas, voy a tratar de disminuir el nivel de pérdidas, pero también pienso que en el largo plazo no me vuelva a ocasionar este problema. Es entrar en el terreno de Julio Iglesias, digo yo siempre, en esta dimensión. Julio Iglesias tiene una canción, si saben quién es Julio Iglesias, ustedes son muy jóvenes, Julio Iglesias es un cantante español muy reputado, que tiene una canción emblemática para él, Tropecé de nuevo con la misma piedra, se llama. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Eso encaja con esta tercera dimensión de la gestión integral de riesgos. No te puede pasar la misma situación dos veces. O te gusta el maltrato o de verdad no eres un buen analista de créditos. Así de sencillo. Lamentablemente las cosas se tienen que decir como tienen que decirse. ¿Ok? Miren que estamos avanzando a buen ritmo. Muchas gracias. A muy buen ritmo. Estos son los objetivos y los alcances de la gestión integral de riesgos. Primer proceso, el conocimiento del riesgo. Sé que existe. Segundo proceso, disminuirlo, mitigarlo. Y el tercer proceso es el manejo, la mitigación, evitar que vuelva a pasar. ¿Ok? Determinar una respuesta clara ante lo que está pasando. Y poder identificar la dimensión de las pérdidas, la severidad con que la pérdida me está atacando y evitar que nos vuelva a pasar en un futuro inmediato. ¿Qué parámetros son los importantes para la medición del riesgo? Ya les decía yo, en la gestión integral de riesgo es importantísimo determinar tres cosas fundamentales: medición, gestión y administración del riesgo. ¿Qué tenemos? La probabilidad de incumplimiento o probability of default, la PD. La severidad, que es con cuánto nos está haciendo perder, la loss given default, la LGD. Y la exposición en el momento del incumplimiento, la exposure of default, at default, EID. Son los tres elementos fundamentales para la medición de riesgo, para concretar el riesgo. A partir de estos tres parámetros, hay formas y modelos de medición, como por ejemplo uno de ellos es el VAR, que involucra temas de medición en tiempos y en exposición, por ejemplo, del capital al riesgo, medidos a partir de una probabilidades de incidencia, mucha o poca incidencia. Cuando hay poca incidencia, se acerca a un 95% de posibilidades. Cuando hay alta incidencia, un 99% de posibilidades, que tienen que ver en realidad con las diferentes líneas de negocio de las entidades financieras. Y el tema de respuesta ante la ocurrencia de estas pérdidas y la medición de estas, en realidad, niveles de pérdida, en realidad, del riesgo que te está ocasionando. Y ese periodo de respuesta está determinado precisamente por los niveles, los porcentajes de incidencia. El 95% se refieren precisamente a negocios de rápida realización, digamos así, por ponerle un nombre en el sistema financiero, o sea, créditos de microempresa, de pequeña empresa, que te dan la posibilidad de dar una respuesta clara a una política, a una evaluación,
a una toma de decisiones en forma no mayor a 20 días, por ejemplo. Lo dice el libro de esta naturaleza. En realidad tiene que ver con los tiempos de respuesta rápida que tú puedes otorgar. Y para negocios corporativos, sí, la respuesta para esa evaluación es poco más de 100 días, por ejemplo. Porque también tenemos que entender el volumen de los negocios entre uno y el otro. Lo vamos a ver más adelante también con un poquito más de detalle. Para los contratos ya incumplidos, para ellos, por ejemplo, hablando exclusivamente de crédito, de riesgo crediticio, para contratos ya incumplidos, un eje relevante es el tiempo transcurrido desde el incumplimiento del contrato, desde que entró en morosidad ese crédito. La recuperación de la deuda pendiente, dado el incumplimiento, será menor cuanto más tiempo tenga. Por eso, fíjense ustedes en dónde puedo yo hablarles coloquialmente, ¿ya? Coloquialmente de los niveles de severidad o de la pérdida. ¿Dónde se registran los, o sea, dónde puedes identificar la pérdida por un crédito a partir de su incumplimiento? En los niveles de provisión que te está generando. Cuando determinamos, que también lo vamos a ver más adelante, si está en CPP, si está en normal, CPP, deficiente, dudoso y pérdida. ¿Ok? Y estos niveles de provisiones que son los que te generan, sí, pues ahora tienen que provisionar 5, ahora 35, ahora 65, 100%, son lo que va a perder en realidad la entidad financiera. Y lo estoy hablando en términos totalmente prácticos, o sea, en términos teóricos, muy bien hablados, tienen otra denominación, pero en realidad es eso. Es eso porque, fíjense ustedes, al final del periodo contable, y estoy hablando del periodo contable anual, dice, bueno, ¿sabes qué? He tenido estas utilidades. Bacán, estamos contentos, son buenas. No, un ratito, no, todavía no te alegres. Porque después de tus utilidades obtenidas, voy a tener que evaluar tus provisiones. Y tus provisiones van a ser pagadas a partir de tu nivel de utilidad. Por ello, por ejemplo, entre otras muchas cosas, son importantes, por ejemplo, las decisiones de castigos de cartera. Debido al tema de los tiempos transcurridos desde el incumplimiento hasta que, desde el incumplimiento del contrato, la recuperación de la deuda pendiente, dado el incumplimiento, será menor cuanto más tiempo lleve el crédito en mora. Y esto me lleva a algo que creo que es la tercera clase consecutiva de lo que voy a hablar, por ejemplo. Aquellas situaciones, por ejemplo, en que tú tienes un crédito que cayó en mora, no lo fuiste a ver el primer día, no lo fuiste a ver el segundo día que está en mora, el quinto día, el sexto día lo vas a ver cuando ya pasado mañana, el octavo día tendrías que pensar en el protesto de su pagaré. Y lo sabes, y te das cuenta que el cliente se fue, desapareció. No te va a pagar. Y tú tienes el miedo de decir, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Le informo a mi jefe? Sí, le informo. Bueno, primero voy a protestar porque como eres cumplido, deberías tener ya tus gestiones de cobranza totalmente respaldadas, ¿no? Haces el protesto del pagaré y luego va dando a tu jefe, ¿sabes qué? Se fue el cliente, no me va a pagar, voy a perder. Y si es alguien con poco criterio, te va a decir, no te preocupes, bueno, vea, hay que pensar en que lo vamos a castigar, hay que esperar 120 días. Grueso error, craso error. Más aún en esos tiempos en que los niveles de pérdida van a afectar directamente la gestión de tu cartera. Porque si tú dices, ¿sabes qué? Estamos en el día número 10, acaba de entrar el CPP, estoy provisionando ¿cuánto? ¿Al 5%? Ya. ¿Por qué no castigar en ese momento? Por roche, por vergüenza, ¿qué va a decir mis compañeros? Yo te diría, estás obrando totalmente bien, porque no estás esperando que las pérdidas sean mayores con el transcurrir del tiempo. Me preocupa que se estén yendo. ¿Qué pasó? ¿O tienen otras clases? Faltan 2 minutos para terminar. Sí, me preocupa que cuando se salen de la clase. Pero en fin. Entonces, yo consideraría que sería acertado en ese momento hacer el castigo de cartera para no esperar que las pérdidas sean mayores conforme va a pasar el tiempo. La antigüedad de la operación es el tiempo transcurrido desde la contratación hasta la entrada en mora. Este eje también resulta relevante, reflejándose una relación decreciente entre severidad y antigüedad. Mientras más severo, es más antiguo, ya que cuanto más tiempo esté el contrato sin entrar en mora, mayor será su recuperación. Importantísimo. La probabilidad de incumplimiento. ¿Por qué me preocupa la PD? Porque existe la necesidad de evaluar la calidad crediticia del cliente, del solicitante,
que cumpla, y lo vamos a ver de aquí más adelante, los requerimientos regulatorios de Basilea II, por ejemplo. Es el trabajo y negocio de las agencias de rating que te demuestran si el cliente tiene un buen o mal historial crediticio. Es la necesidad de información de los inversores y los gerentes de las empresas de la institución financiera que basan la gestión de riesgo y las necesidades de financiamiento de sus clientes. ¿Okay? Las pérdidas esperadas. En este contexto, las herramientas de calificación crediticia, rating y scorings, evalúan el riesgo de cada operación cliente en forma individual, en función de su calidad crediticia mediante una puntuación que se emplea en la asignación de métricas de riesgo junto con otras informaciones adicionales, antigüedad de los contratos, ratio préstamo-valor, segmento de los clientes, etc. ¿Qué es la exposición? La exposición de que va a depender para las pérdidas esperadas es que la exposición depende de los montos pactados en la operación y de los mitigantes de esos montos. O sea, si el sector está caminando bien, si has hecho un buen seguimiento, si has hecho un buen seguimiento sobre todo el destino del crédito, la exposición va a estar determinada por esos elementos, ¿ok? Y por el avance en el cumplimiento, porque es diferente la exposición si comienza a morosear en la primera cuota que comienza a morosear en la cuota número 10. La exposición va a ser totalmente diferente. Factores que influyen en la pérdida esperada. La exposición. Segundo, Luis, ¿qué tal? ¿Regresaste? Muy bien. La probabilidad de default, la probabilidad de pérdida, que depende del rating de cada deudor. A peor rating, más probabilidad de pérdida. O sea, si tú tienes a un cliente que evalúas sus centrales de riesgo y encuentras que ha tenido retrasos en sus pagos, entonces tienes a un potencial cliente que no te va a pagar, por lo tanto, va a influir seriamente en las pérdidas que puedes estar esperando. Y por último, la severidad, que es el nivel de pérdida en sí, que depende de las garantías involucradas en cada operación de crédito, pero sabiendo que un crédito no se otorga por garantías, se otorga por capacidad y por voluntad de pago. ¿Cómo modeliza la pérdida esperada? Pérdida esperada es igual a exposición por probabilidad de default por severidad. La incorporación de la información perteneciente a un periodo de desaceleración económica es de especial relevancia. ¿Okay? Es importante que en aquellos momentos donde hay problemas económicos, esa información es importantísima para depurar los análisis del comportamiento cíclico del riesgo de crédito. En este caso, ¿qué pasa? Esto te quiere decir que tú deberías tener un control perfecto cuando las épocas están bien, pero cuando las épocas están mal debes tener un control mucho más estricto para estudiar, para determinar patrones, para determinar tendencias de cómo se comportaría el cliente en estas circunstancias. A partir, por ejemplo, de lo que veíamos en este artículo, refinanciamiento, reprogramaciones, congelamiento de deudas. O saber que no hizo ninguna de estas situaciones porque tuvo un asesor de créditos que lo acompañó permanentemente y evitó que el cliente entre en pánico por estas situaciones y que podría dejar de pagar. El efecto en la estimación de la probabilidad de default y en el factor de conversión de crédito, el Credit Conversion Factor, es inmediato. En cambio, el impacto en la LGD, que es la severidad, está condicionado por la maduración de los procesos de recuperación. Mientras mejor sean tus procesos de recuperación, la LGD va a disminuir totalmente, aun cuando ese proceso de cobranza en sí mismo sea costoso y genere costos que podrían aumentar los niveles de pérdida de parte de la institución. ¿Ok? La probabilidad de incumplimiento, que es una medida, es una medida de calificación crediticia, en realidad tiene que ver con los antecedentes crediticios del cliente. El periodo de referencia siempre va a ser por lo menos un año. Y esta probabilidad varía de acuerdo al tiempo, depende de las características del deudor y depende del ciclo económico también. Para estimar la PDI se utilizan los modelos de rating o scoring. La severidad es otra medida métrica clave en el análisis cuantitativo del riesgo y se define como el porcentaje sobre la exposición del riesgo que no se espera recuperar en caso de incumplimiento. Es decir, tú tienes a un cliente que le colocas el crédito, está la exposición, y mide la severidad respecto a aquello que es la pérdida que podrías esperar a partir del incumplimiento de parte del cliente, sea en la primera, sea en la segunda, tercera, quinta, sexta cuota. ¿Qué tiene que ver? La severidad depende de muchas otras cosas, especialmente, por ejemplo, la antigüedad de la operación en mora. Mucho más severidad cuanto más tiempo tiene en mora. Exposición en el momento de incumplimiento.
Algunos productos, esto es muy importante, por ejemplo, como con el tema de las tarjetas de crédito, la severidad la puedes medir mucho más porque a partir de una línea de crédito siempre vas a medir la severidad, no por la línea total de crédito, sino por aquella parte de la línea utilizada. Ojo con eso, es importante. Si existen o no existen garantías, el cliente va a decidir si deja de pagar y pierde la garantía, hipotecas, por ejemplo, por dejar de pagar su crédito. Hay más severidad mientras menos valor tengan las garantías. Ojo, mientras menos garantías tienes para una operación que requería de garantías, mayor va a ser el monto de la severidad, mayor va a ser el nivel de la pérdida. Y la calidad crediticia de la contrapartida del cliente. Si la calificación crediticia es mejor, la severidad va a ser menor, aunque igual vale la pena hacer un análisis sectorial. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta las 9 de la noche que nos volvemos a encontrar. Por favor, cuídense muchísimo, lávense las manos, mantengan la distancia social, si es que tienen que salir, si no, quédense en casa, por favor. Luis, ojalá nos podamos encontrar de aquí a las 9 para continuar. Vienen temas importantes como los acuerdos de Basilea, que a mí me parece un tema siempre de permanente actualidad, y el tema del riesgo operativo. Nos vemos de aquí a las 9, por favor, cuídense muchísimo. A ver, permítame, hay un chat antes de retirarnos. Ah, bacán, Luis. Está bien, ojalá nos encontremos a las 9. Muchas gracias. Nos encontramos, si Dios quiere, aquí a las 9 con nuestra siguiente conferencia dentro del curso de Gestión Integral de Riesgos Financieros. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias.